el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Tengan ustedes la mejor bienvenida posible a esta trinchera radial, y en medio de tanto horror pechemos y demos lugar al rock. No queremos hacer esto para pegarla, queremos hacer algo disfrutable, compartirlo, buscar idas y vueltas del palo. Como nos gusta, lo proponemos hacer desde abajo, agitando, encontrándonos sin pedirle permiso a nadie del arriba, careta y jodido. Algo así es esta movida. Lo hacemos porque, como dice una canción, siempre se necesita una ilusión y una pasión. El Indio dijo varias veces que sus bandas siempre fueron de combate, porque no se puede solo joder cuando la cosa está mal para la mayoría. Algo de ese espíritu guía este programa. Queremos combatir con el rock como bandera. Sabemos que vendrán buenos tiempos. Demos vuelta al colchón. Que la esperanza no quede empañada por un triste nubarrón. Esto no es solo rock and roll. Yo sé que vendrán buenos tiempos. Y si ahora llueve... Buenas. Arrancamos con Buenos Tiempos. ¿Qué es Buenos Tiempos? ¿Qué programa? Bueno, Radio Stream. ¿Qué vamos a hacer? Hablar, sentir el rock y algo más. Bueno, en estos tiempos horribles, hacer algo lindo, una ilusión, una pasión. Qué necesario. En fin, vamos a arrancar. Primero, con una columna pensando algún problema. ¿Cómo vemos el rock hoy? Pensando como una selga. Después, ¿qué queremos hacer? Una editorial poética y una charla. Una asociación libre viene. También pensando en la cultura, la banalidad que tanto nos rige. Después, una entrevista con alguien muy importante del rock, del rap, de la música urbana en Córdoba. Pensando desde el subsuelo. Y después terminamos pensando Cromañón y los 90. Cromañón como el fin de los 90 y esa cultura hoy en día. ¿Arrancamos? Vamos a hablar con Yani. Bueno, Marian, ¿Cómo va? estamos listos para arrancar, ¿no? ¿Se vienen buenos tiempos? Ay, qué emoción. Esperemos con estos tiempos del horror que vivimos. Bueno, arranquemos. Estamos acá. ¿No? Creo, ahí está comentando a la gente. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Te Ay, escuché. Tenemos sí. una columna poética. Sí. Tenemos columna de historia del rock. Sí. Del fin de los tiempos de los 90. Sí, tenemos... Con Cromañón. Es impresionante este primer programa, este experimento que estamos arrancando. Ay, es un sueño casi, y qué bueno tener un sueño en este momento tan horrible, ¿no? Sí. La verdad estamos. que uno piensa todo lo que está pasando y bueno, y poder tener un momento de trinchera. De refugio. Sí, de Sí. refugio. Bueno, acá estamos. ¿Estamos para arrancar o no? Arranquemos, estamos listos. Vamos. Yo sé que vendrán buenos tiempos. Y si ahora llueve mejor. Yo sé que vendrán buenos tiempos. Y si ahora llueve mejor. Porque en el barro te viste crecer. Porque del barro sos. Porque del barro supiste beber. No se olvida el amargo sabor. Yo sé que en silencio ha llorado, mordiendo una decepción. Yo sé que la noche ha fugado y te hace... Bueno, acá estamos. Nos cambiamos de lugar cambiamos para de estar lugar, más sí. cómodos. Es que este es mi mejor parte. Bien, perfecto. Yo creo que no tengo mejor perfil, pero no pasa nada. Bueno, a ver. Bienvenido.
Antes que nada, bienvenidos a Buenos Tiempos, no es solo rock and roll. Este es nuestro primer programa, o sea que estamos arrancando algo muy especial, principalmente para todo un equipo que hay atrás, no solamente nosotros le vamos a ponerle carita. Sí, qué nervios y emoción. Estaba hablando ahí con Yani y decía, bueno, yo desde el 2019 y 20 que hice un poco de radio, que me invitaban a hacer una columna sobre sociología, rock y política, que tenía, bueno, después vino la pandemia, se suspendió todo y tenía unas ganas de hacer algo así, de compartir algo en relación al rock como motor, bueno, charlar algo, encontrarnos, que sea una excusa para, bueno, el encuentro y, bueno, ahora acá estamos arrancando este experimento, por favor. Totalmente. Sí, bueno, primero que nada, gracias por invitarme. A mí me parece que es justamente un momento para poder venir a hablar de algo que nos gusta y cómo eso nos va encontrando de nuevo. Entonces, es un buen momento como que, digamos que sucedió y a mí me convino, digamos. Como que digo, bueno, bien, si viene ahora una conversación sobre la música que a mí me gusta, sobre lo que me interpela, en un momento de una crisis zarpada, qué mejor que poder encontrarse con gente del palo a charlar de esto. Bueno, Sí. ¿no te pasa un poco eso? 100%, yo es un proyecto, unas ganas que tenía hace mucho y bueno, de repente como que dije, bueno, a ver, lo comparto, a ver si alguien se suma y de repente tenemos como un equipazo de 10 personas y digo, ¿qué pasó acá? Pero bueno, bienvenido sea si es una excusa para encontrarnos, para estar juntos, para poder, bueno, de la mano del rock, poder pensar algunas cosas, movilizarnos algunos sentimientos. Totalmente. Importante. Y en un espacio tan lindo como el espacio de Furia Mariposa. Bueno, mención especial Furia Mariposa Radio, que con la mayor amorosidad posible, con todo el compañerismo del mundo, invitaron y brindaron el espacio, que encima me queda al lado de casa, con lo cual Eso también siento me que estoy en el parece patio de mi casa, Totalmente. por el trato y por cuestiones geográficas literales. Y que ahora se sumó un vendedor ambulante de esos Sí. que pasan tipo compro heladeras, que no sabemos qué es, pero que yo ya siento que es parte del programa. Es parte del programa, puede ser, eso en la presentación de recién. Bueno, estamos, ¿quieren que arranquemos nomás? ¿Arrancamos? Sí, vamos, placa. Bueno, primera editorial, la idea es que los programas siempre arranquen con una mini editorial mía que comente algún tema y como para arrancar, ¿no? Arrancar por el principio, la idea era poder ver un poco cómo, bueno, comentar un poco cómo vemos el rock, cómo la idea es que asumimos el rock desde este programa para poder un poco pensar algunas cositas importantes. Y en particular, en este caso, la idea sería pensar el rock en dos sentidos, uno como una pasión y otro como una disputa. Bien. Que son dos cosas que un poco, bueno, me interpelan Son en propias demás. del rock también, en realidad. Como esta cosa de ser disruptivo, de quebrar un poco, entonces tiene para adentro mismo esas disputas, esas grietas, esas discusiones. Mal, 100%. Entonces, bueno, un poco vamos a arrancar con eso. Primero, bueno, yo quería esto que hablamos un poquito, como comentar la emoción que me da, porque creo que es importante también ser sinceros. Me traje, de hecho, por la emoción que tengo, una ayuda a memoria del siglo XIX, ¿no? Porque lo viejo Bien, funciona. Totalmente. Esto no se nos va a quedar sin batería. Y un poco la emoción que me daba poder pensar en la radio, en el stream, en poder, bueno, hablar, tener como excusa el rock, la música, algo que tanto nos moviliza y nos apasiona. Y bueno, en ese sentido yo decía, bueno, el rock tiene una cosa muy especial, ¿no? Yo no sé qué moviliza y qué emociona más que el rock. Quizás hoy que está todo tan roto, que la política estructural, superestructural de los partidos políticos no moviliza a casi nadie, o cada vez a menos gente, en realidad sí a bastante gente, pero cada vez menos. No sé, las religiones, no sé qué hay algo que emocione tanto. Por ejemplo, yo pienso en el rock. Ahora volvieron los Piojos, a mí me emociona mucho, ¿no? El título de este programa tiene que ver con eso, el nombre. Entonces digo, bueno, en La Plata, primero 7 recitales, 350.000 personas fuimos pagando. ¿Qué otra cosa de la vida? Moviliza, sí. Nada, creo Pero yo. que te apasione tanto, digamos, porque, por ejemplo, no sé, tenés un montón de música que llega a un montón de gente, pero que se sostenga en el tiempo, que genere comunidad, porque cuando estás ahí esperando para entrar, estuviste ranchando con un montón de gente, todo eso no pasa en otros espacios de música o que sean así de convocantes. 100%. Para mí, por ejemplo, el rock, yo pensaba, ¿no? En la pandemia. Yo tengo muy mala memoria, ¿no? Algo importante para tener en cuenta durante todos los programas. Y sin embargo, me acuerdo en pandemia un momento que fue cuando Fito Páez hizo su recital gratis, que lo compartió en stream, Sí. y a mí fue un rescate absoluto. Estábamos ahí con Pau, con mi compañera, viendo
en casa, encerrades, en un lugar, encima teníamos una casa chiquita en ese momento, y ver a Fito tocando en vivo fue... Emoción. Emoción Claro. completa, fue empezar a encontrarnos otra vez frente a todo lo que teníamos de tanta fragmentación, tanto aislarse, fue espectacular. Y volver eso, encontrarse, ¿no? Con lo difícil que fue, o sea, con la pandemia y con esto mismo que como una cosa que quedó de la pandemia, de este individualismo, de esta segmentación, de gente toda separada, encontrarse, que te atraviese, que sabes que hay otro, sabes que hay un montón de otra gente ahí. Sí, eso muy Eso importante. es lo bueno del stream también, digamos. Creo que la decisión de poder sentarnos a hablar y hablar con todos de esto, bueno, es que nos sentamos a charlar en un café o nos tomamos una birra, charlando nosotros, sino hacia otras personas, tiene que ver con esto, de sacarlo de ese lugar y volverlo a poner en una tierra de charla, de disputa. Sí, 100%. 100%, y aparte pensarlo también en un sentido que a mí me parecía importante, ¿no? Tomando cosas que el rock nos legó. Por ejemplo, hacer la pregunta, como planteaba Sónicos, poder preguntarnos cosas que hoy parecen media inhibidas, poder pensar más allá de lo que se nos... en general se nos parece como, bueno, esto es lo posible. Bueno, poder preguntarnos más allá, que el rock nos sirva para pensar algunas cositas más, y también pensar sin... yo a mi edad, ¿no? Creo mucho en una frase del Indio en su conferencia de prensa en Olavarría famosa, Sí. que era que ya tenemos suficiente edad como para no bajar línea. Bien. Para entender que no tenemos que bajar línea y tenemos que escuchar a otros. Entonces, bueno, poder compartir este programa con otras personas, pensar en jóvenes, también en quienes puedan comentar. Sí, la interacción que vamos a ir teniendo con el público también, ¿sí? O sea, lo que esperamos es generar una pequeña comunidad, traerlo de vuelta al debate público. Entonces, de ahí va a ser súper importante que las personas que nos vean también puedan ir diciendo, sí, a mí me pasó esto, me gusta esto, qué buena, si les gustó la columna, si no les gusta, ¿de qué quieren que hablemos también? Porque ahora nosotros tenemos un panorama de un par de capítulos más, pero sí. también pueden traer sus temas. Y esto no se construye solamente con nosotros dos, sino que tenemos un montón de gente atrás que va a estar participando y que va a traer también su conversación sobre esto. Sí, ya vamos a ir agradeciendo y vamos a ir presentando a todo el mundo, pero bueno, eso es importante, que partimos de una base que también a mí, porque me interpela mucho la educación popular, o sea, acá queremos hacer algunas preguntas y confiamos en que otra gente, jóvenes y otra gente, feminidades, por ejemplo, tienen más en sus nervios, como decía el Indio, tienen más información del futuro que la que podemos tener gente de mi edad y demás. Así que vamos con esa apuesta un poco para poder, pensar el rock. Y para terminar esta columna, la segunda parte que quería decir es, bueno, ¿cómo interpretamos el rock, no? O sea, porque para mí el rock no es solo un género musical. Sería una cosa muy recortada decir eso, porque para mí el rock es algo que justamente, como dijimos, nos moviliza, nos emociona, nos hace pensar, nos conmociona. Entonces, bueno, ahí yo pienso el rock no como un género musical, sino como un fenómeno cultural complejo. Bien. Y en ese sentido yo pienso, como vos decías, el rock siempre está en disputa, porque es parte de la realidad, es parte de la cultura. Entonces, no sé, desde el origen del rock, ¿no? En Argentina, en los 50, estaba Palito Ortega, pero también estaba La Pesada, Claro. Billy Bond. En los 80 estaba Soda Stereo y estaba Viudas e Hijas del Rock and Roll. Hoy está Trueno, Marilina Bertoldi, Barbie Recanati, pero también está La Berizo. Entonces, para mí es importante reconocer que el rock, para no pelear, o sea, creo que hay que disputar la identidad, pero no pensar, bueno, el rock lo idealizamos. El rock también tiene toda una vertiente comercial y demás que hay que, discutirla. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, en un rato con Sofi, que va a plantear sobre los 90 y sobre Cromañón, y yo en los 90, porque tengo edad para haber estado en el rock de los 90, tengo ese temita, a fin de los 90 por lo menos, y bueno, yo tenía toda una visión bastante sectaria, donde Miranda, donde Babasónicos, todo eso me parecía pop y rechazable, porque yo lo asociaba a lo comercial. Claro. Hoy creo que esas bandas no tienen nada que ver con lo comercial, pero sí me parece que hay una disputa, que hay un sector comercial del rock, y bueno, acá no queremos pegarla, eso nos decía Jere de la radio, no queremos pegarla, solo queremos compartir algo que nos apasiona. Totalmente. Y que nos ayude a movilizar, a emocionarnos y a pensar. Un poco en ese sentido es la idea. Y, o sea, el rock tiene grietas. Eso es lo que queríamos decir. Y en esas grietas nos pensamos al interior de esas grietas, nos pensamos en esa disputa. Como decía el Indio Solari también, él dice, siempre hice bandas de combate. Bueno, creo que esperamos que sea un espacio de banda de combate. ¿Como banda de combate? Sí, como combate, como una trinchera, como un lugar donde el rock se quiera afirmar en alguno de sus mejores valores, de sus mejores
ejemplos, de sus mejores, tradiciones. O sea, claramente rock de todos tipos de colores hay, digamos. Sí. De todas las fusiones que se pueden hacer. Pero lo que nosotros queremos hacer es como darle un espacio a eso que consideramos que es de los mejores valores y lo más rescatable de toda esa disputa. Exactamente. Bien, me gusta. Y yo creo, para terminar esto, y ahí vamos con una canción, porque siempre acá vamos a tener momentos donde después vamos a tener una canción para disfrutar del palo del rock. Yo quería decir que esta idea del rock como fenómeno cultural, esta idea del rock como pasión que ahora estoy compartiendo y que nos va a atravesar en todos los programas que tengamos de Buenos Tiempos, me parece que es importante que lo asumamos como vos decías, ¿no? No es solo rock and roll, como decimos desde el programa. O sea, está muy atravesado por lo social. Y en este momento de lo social, donde pasan tantas cosas terribles, Sí. donde nos gobierna la crueldad, donde no paramos de sufrir, nuestras vidas están precarizadas, están, muy devastadas con todo lo que pasa, me parece que es importante que podamos apoyarnos en el rock. Yo pienso en lo que pasa en Argentina y pienso en otras cosas, como lo que pasa en Palestina. Totalmente. Como persona con doble apellido judío, digo que lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Argentina, me parece que son cosas que no podemos ser ajenos, y por eso ahora, para pasar a la canción, podemos recordar que hemos visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido, que ya no podemos soportar la pendejada de que todo es igual, siempre igual, todo lo mismo. ¿Arrancamos? Vamos. Mi amor, la libertad es fiebre, es oración, fastidio y buena suerte, que está invitando a zozobrar otra vulgaridad social igual, siempre igual, todo lo mismo. Mi amor, la libertad no es fantástica. Bueno, seguimos en Buenos Tiempos, no es solo rock and roll, este es nuestro segundo momento ya con invitada. Qué Ay, me lujo. gusta que seamos más. La columna se llama Asociación Libre y está a cargo de Pau. Hola, Buen día, ¿cómo Pau, están? gracias. por Buenas. Yo ya con calor, ya me saqué Sí, la sí. campera. Entre Qué tema y emoción. tema me voy desnudando. Gracias por invitarme. Sí, hoy inauguramos Asociación Libre, que es una especie de segmento, columna, ustedes me venir. Como vos quieras. No Ya lo vamos a descubrir. Yo creo Bien. que Bien, el tema que traje para hoy, que armé para empezar este momento, vamos a decirle, es algo así como el rock, la cultura y la banalidad. Bien. Y como todos los momentos, la columna empieza con una asociación libre. Esta asociación libre en particular empezó hace unos 3 meses, cuando Catriel y Paco Amoroso lanzaron Papota, que fue su nuevo trabajo. El disco vino acompañado de un corto en el que se desarrolla una historia pequeñita en donde se van amalgamando el concepto de algunas canciones en una especie de mundo poético, distópico, a todo color y digitado por los algoritmos Es y la buenísimo. inteligencia artificial. La primera asociación libre que hizo mi cabeza, que está forjada en el siglo XX, fue con la canción Músculo de Las Pelotas. Bien. Mientras iba oyendo ese estribillo pegadizo que dice en todos lados, #tetas, pectorales grandes, esa es la receta, en mi mente se hacía un puente con músculo, Es verdad. Sí. cosas que hemos coreado alguna vez. Los temas parecían andar por lugares parecidos. Si querés ser alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien, que no seas tú, dicen Catriel y Paco en Tetas. Y Las Pelotas, en el 94, ya cantaban, si querés ser un hombre importante y que toda la gente te diga wow, si querés andar por las veredas y que todas las chicas te digan wow, músculo. Al final de cuentas, siempre se trata de los espejitos de colores, pensé, diseñados para cada quien, ajustados a cada época y a la vez no tan distintos.
El sistema se fabrica los moldes a su imagen y semejanza, según su necesidad. Nada novedoso, podríamos decir hasta acá. Sin embargo, no lo podemos dejar de cantar. A los muchachos parece que también los toca la cultura de la banalidad. Las canciones parecen querer avivarnos. Cuidado, no muerdas de esa manzana. Es la banalidad del mal. Segunda asociación libre. La voz de Manal viajando en el tiempo, ahora vía stream, y no por este stream, sino otro. El 30 de abril se estrenó en Netflix la primera temporada de El Eternauta y enseguida se volvió un fenómeno cultural. Justo en este tiempo de poderes y payos y entreguistas, en esta época de vaciamientos y retrocesos, de entrega con moño y todo al interés imperial, la argentinidad se vuelve un sello de alcance internacional. Para muestra, basta un video de japoneses intentando aprender a jugar el truco. La serie viene con un combo de historias y de localismos cifrados en todo tipo de guiños, imágenes, refranes, maneras de ser, modos de decir, pero también modos de sonar. Las canciones ocupan un lugar importante, tienen como su propia presencia. No son una mera cortina musical. La relación que van construyendo con la trama, con los sentidos que ahí se van tejiendo, aparecen de diversas maneras. Por ejemplo, esto también ya se dijo en muchos videos de YouTube, todos los capítulos llevan nombres de canciones, o casi todos. Los personajes también eligen la música que suena en alguna de las escenas, hablan de música, hablan de discos y también tararean canciones. En el primer capítulo, en la segunda escena, que empieza más o menos a los 4 minutos, vemos a Darín sentado adentro de un auto junto a otros personajes, tarareando una canción de Manal con el ruido de un cacerolazo de fondo. Pico de argentinidad. De todas las canciones posibles, decidieron poner No pibe. No hay que tener un auto, empieza Darín, ni relojes de $500,000, 4 empleos bien pagados, ser un astro de televisión. Y ahí corean varios. No, pibe, no lo hagas. Eso está mal. Mi cabeza salta entonces de Catriel y Paco a las pelotas y de ahí hasta Manal. Están unidos en esta asociación a partir de ese señalamiento al brillo grasoso de la fama, a la sonrisa siempre falsa del cartel. Las voces siglo XX vienen siempre con esa especie de rusticidad propia de su siglo, una cosa más de bohemia, de rumor de disco de pasta, una desprolijidad que está bastante fuera del mainstream, otra escala que conocimos de la fama o del reconocimiento. En los temas parece que le hablan siempre a alguien. Hey vos, si querés parecerte a Schwarzenegger, deberás conseguir un gimnasio. Así solo tendrás un negocio más. Los pibes siglo XXI están más al palo, están adentro, están pegados, tocan bien, se ven bien. Todo suena muy cool, pero la presión no deja vivir. Le cantan a quien escuche, pero desde su propio malestar. Ups, ese otro soy yo. Casi un mes sin dormir, del estrés me voy a morir. Esta vida no es para mí. Lo pedí tanto y me arrepentí. Ya sean en Impostor, otro de los temas. Todos parecen coincidir en que al final nada de eso es importante. Desde distintos tiempos llegan todos al mismo lugar. Mejor decir que no. Mejor bajarse del pony. Mejor volver a encontrarse en ese bar. Lo otro no es importante, pibe, ni músculos ni escala social. Esas son solo escaleras para bajar, mirando arriba. Y no, eso no es para mí ni para nadie. Después de todo, ¿quién quiere realmente conseguir un gimnasio? ¿Qué pensás hacer con un reloj de $500,000? Si a tu casa, cuando volvés, no sos lo mismo que pareces. ¿Pensaste ya por qué? Lo importante es otra cosa para que alguien nos pueda amar, parecen decirnos. Lo importante es el amor, y el amor también son los amigos, ya lo verás. Hermoso. Hasta ahí tengo hoy, chicas. No, me parece espectacular. Espectacular. Siento que se responden los tiempos y las canciones, ¿o no? Un poco. Puede ser como un Manal ahí poniendo sabiduría y no lo vas a necesitar. No necesitas el reloj de $500,000, no necesitas el músculo.
Y después, como bueno, ya vemos otra época en la que toda esa banalidad empieza a tener importancia. Y bueno, como decís vos, totalmente pegados los pibes de Catriel y Paquito. Sí, me parece impresionante porque, bueno, las 3 generaciones que quizás que compartiste, bueno, yo me siento de generación las pelotas, entonces con músculo me formé. Pero siempre recuperando, por ejemplo, lecciones de Manal, ¿no? Esto de tipo papo sucio y desprolijo, como decir, bueno, no importa lo caretaje, o sea, no queremos ser como nos exigen, pero uno también, yo siento muchas veces, como decíamos antes, bueno, que ya tenemos una edad como para más escuchar que para bajar línea, entonces me parece muy importante que quizás haya jóvenes como Paco Amoroso y Catriel que digan, no, pará, esto sigue siendo una disputa. Sí. No es que ahora todos los pibes quieren paja y TikTok, ¿cómo es que decían? Timba, paja timba, y TikTok. Todo eso. O sea, hay gente que en realidad quiere algún tipo de vida más profunda, entonces me Sí. parece importante que el rock esté ligado a seguir disputando, ¿no? Que podemos ser sensibles, que podemos ser chabones y con otra virilidad, no sé, me parece que me conmueve que haya este diálogo intergeneracional y que siga esa disputa viva, ¿no? Sí, a mí me pasó que, como dice en la columna, cuando escuché Tetas, me acordé instantáneamente de las pelotas y de Músculo, pero no tenía tan registrado a Manal hasta que apareció el Eternauta. Y además de esa especie de línea de que al final, eso, siempre hay como una especie de los mismos espejitos de colores, las mismas invitaciones, como que no es tan nuevo, quizás algunas cosas viejas funcionan porque algunas novedades no son tan novedosas, pero también me pareció, eso que decís vos, como me pareció piola, me pareció importante, me pareció esperanzador que esos 2 pibes que hoy están tan pegados, justo cuando están entrando como al Salón de la Fama, hagan un paso para atrás y se pongan como desde donde pueden, desde los lugares que hay ahora, a señalar un poco esa banalidad, como es como si esa voz que viene de Manal, que viene de las pelotas, aparece de nuevo acá de otra manera, porque ahora ya aparece más en primera persona, que eso es lo que más me llamó la atención. Antes era más como no pibe, y acá es como el pibe soy yo, que estoy para atrás, y así todos esos pibitos súper pegados deciden, no sé, ir a tomar birra a un bar y sobre todo cantarle una especie de oda a los amigos, que es como termina ese corto. Por eso puse, Manel hace mucha referencia en el amor, podemos pensar en el amor más de pareja, pero el corto de Catriel y Paco Amoroso termina como en una especie de escena de amor entre que ellos se reconcilian de amigos. Sí. Y me parece una linda actualización también del amor. No solo decirle que no a la cultura de la banalidad o denunciar un poco todo ese caretaje, toda esa cosa falsa que sigue estando aún en el siglo XXI, sino también esta otra forma o estas otras formas del amor que también aparecen, que son 2 pibes cantándose un poco su amor entre sí. Sí, me parece re importante eso. Y me da esperanza también, ¿no? Porque, digo, estamos hablando en este programa, Buenos Tiempos, ¿no? Donde un poco el espíritu es, bueno, estamos para atrás, Milei y todo lo que pasa en el mundo, pero pensamos que van a venir buenos tiempos, que ya vendrán, que hay que dar vuelta al colchón, que no nos tienen que aplastar la esperanza, y me parece que estos pibes a mí me dan esperanza porque es el ejemplo concreto de que no es todo Milei, no son los pibes, incluso los chabones, todos mileístas. Hay pibes como Paco Amoroso y Catriel, está Woz, está Trueno, está Milo J, hay un montón de pibes que hacen música, en general también del palo del rock, que están dando la batalla, que están mostrando que se puede ser de otra forma, también en este momento, y que están claramente relacionados, por lo que decías vos también, con una tradición del rock que nos conmueve y que no cede a la banalidad, claro. En el sentido de lo que decías vos, de, bueno, que recuperan esas tradiciones que podemos hilvanar a Manal, a Las Pelotas y a tantos otros grupos. Sí, que puede eso, digamos, como poder dar respuesta y ser hoy la voz del rock. No sé si desde justamente el género, pero sí ser la voz disruptiva que viene a cuestionar y que viene a traer un poco eso. Me encantó la columna, Pau. Muchas gracias. Elegí también un tema para terminar. No Dale. sé si lo habían Sí. visto. Vamos con Músculos de las Pelotas, que es justamente el tema de la columna. Nos vemos en un ratito.
estamos de nuevo en Buenos Tiempos. Ahora en un momento, estamos estrenando un momento que es un amor completo, que es entrevistas. Le hemos puesto, porque no queremos entrevistar con esto de no pegarla, como venimos hablando, de la cultura de la banalidad y enfrentar eso. Vamos a hablar con gente que queremos, que reconocemos como gente que la está luchando y gente que hace cosas que nos conmueven. Entonces, este segmento de entrevistas le hemos llamado Desde el Subsuelo Cordobés, y vamos a reconocer gente de la música, del palo del rock o cercano, que nos conmueva y no que la pegue sobre todo. O sea, alguno la pegará, acá tenemos a alguien que más o menos la pegó a veces, pero bueno. Estamos en esta primera entrevista con Baltasar Ferrero. ¿Cómo te decimos, Balti? ¿Balti o Baltasar? No, Bien. Balti. Hombre muerto también. Hombre muerto en Instagram. sí. Ahí lo pueden buscar. Nombre artístico. Y bueno, él es productor, músico, beatmaker de hace un par de décadas en la música. Sí. Y bueno, una persona querida también. Ha hecho... en la Casita Popular, donde estoy, él ha hecho un taller de rap, ha hecho producciones hermosas para la Marcha de la Gorra, o sea, es una persona muy querida. Completo. No nos juntamos mucho, no estamos mucho juntos, pero querida. Sí, querida, sí. Bien. No se puede estar con toda la gente que uno quiere todo el tiempo. No. Estaría bueno igual. Bueno, esta es una excusa un poco para juntar. Totalmente, sí. La idea de voces desde el subsuelo cordobés en este caso, es traer, gente que venga a hablar de música, pero que sea de acá. Sí. Arranquemos por el comienzo. ¿Qué onda tu relación con el rock? Mi relación con el rock, bien, de toda la vida. En casa de chico había discos de los Rolling, de los Beatles, de Coso, no sé, Creedence, un montón de cosas. Así que arranqué de chiquito a escuchar música, a escuchar rock y... había también disco de Charlie, qué sé yo, todo rock nacional también. Lamentablemente me agarró a mí adolescente en los 90 y el lavado de cerebro fue total, así que soy lo más cipayo para escuchar música que te puedas imaginar. Bueno. Pero bueno, es la que me tocó, digamos. Trato de romper con eso también un poco. Está bien. ¿Cómo nos llegó a cada uno también? Sí, es como nos adoctrinó en los tiempos, digamos, como qué sé yo. Sí, pero bueno, también vos te definís como productor, músico, beatmaker, o sea, no es que solamente consumís lo que viene del primer mundo, también estás, a lo largo de tu vida también generando cosas desde Córdoba. Sí, es la manera que encontramos nosotros, no podría rapear en inglés ni podría cantar en inglés, así que lo hago en castellano, pero no, ahora sí, sí defiendo lo local uno lucha también contra ese lavado de cerebro que tuvimos, digamos, un poco. Pero yo lo noto en esto, en que es lo primero que yo busco cuando abro, YouTube o lo que sea, y casi siempre son cosas en inglés. Pero me he encontrado también con un mundo de música en nuestro idioma que es increíble, y son increíbles las cosas que están pasando. O sea, es como que ya hay mucha data y hay muchas cosas que se están haciendo a un nivel muy, muy piola, digamos. ¿Y qué es cosas que te gustan, por ejemplo, de lo que se está haciendo ahora? Que no sé si... a mí me gusta mucho el punk rock, por ejemplo. Para mí no hay nada más icónicamente nacional que en el punk, por ejemplo, que 2 Minutos. El disco Valentina Alsina para mí es un disco de lo más argentino que hay, digamos, y hermoso, lo amo, me parece. Y después de estos tiempos, qué sé yo, hay muchas cosas. Lo que pasa que, no sé, por ejemplo, hay cosas que me gustan, no las escucho normalmente, pero me gustan cuando las escucho. Qué sé yo, el Dylan, por ejemplo, es un pibe que, sobre todo el primer disco, parece un discazo, los beats, él me cae bien además, y qué sé yo. Y hay muchas cosas, el Trueno, o sea, de pibes así que están haciendo cosas que me parecen muy buenas, ellos, por ejemplo. Justo recién en la parte anterior hablábamos de Pau, hacía como una editorial poética de Asociación Libre y decía, tomaba a No Pibe de Manal, a Músculos de Las Pelotas y a Teta, a toda la parte de Catriel y Paco Amoroso. Entonces hablamos de los pibes que no cedían a lo comercial y que buscaban generar algo propio, que movilizaba, que emocionaba. Claro. Mucho de esto que vos estás nombrando, claro, que estaban en esa onda, digamos. Sí, yo creo que están todos más o menos pegados porque Buenos Aires tiene industria. Uh-huh.
tiene plata para hacer cosas y tiene, bueno, todo eso. Es algo que en Córdoba no pasa, salvo con el cuarteto, ponele, o con folclore, ponele. Le cuesta más a otros Sí, ritmos. A géneros otros acá, géneros. sí, están bastante... Siempre llegas a un techo, bueno, la gente se sigue yendo a Buenos Aires a triunfar, digamos, Sí. a pegarla. Es verdad. Eso es una tristeza para mí, que pase en Córdoba, en una ciudad tan grande, digamos, con tanta gente y con tanta variedad de consumo de estilos, de cosas, qué sé yo, y que realmente la gente se tenga que seguir yendo a Buenos Aires para vivir de lo que hace, qué sé yo. Pero es muy muy marcado, así como... ¿Y eso fue siempre así? Eso fue siempre así. Antes era peor, supongo. Supongo que acá... Pero acá si te pones a pensar no hay nadie... O sea, yo de la cantidad de músicos que conozco, que son... Muchos son unas bestias que decís, bueno, esto es... Para exportación, digamos... la mayoría vive en realidad de dar clases y cosas así. Si es que viven de la música, de alguna manera, digamos, es Claro. de dar clases. No viven de tocar, no viven de los shows, de la gira, de lo que sea. Viven de dar clases, eso sucede, les sucede de vez en cuando, de hacer una gira y qué sé yo, pero no viven de eso. Claro. Y eso es, qué sé yo, a esta altura de la vida me parece que es medio tristón pensar, así que Córdoba está todavía en ese sentido tan cerrada, digamos, tan, qué sé yo. Sí, y la escena, digamos, del rock en Córdoba, digamos, se sigue manteniendo ahí como en los márgenes y lo que se sigue consumiendo a nivel masivo siguen siendo las bandas que vienen de afuera, digamos, Claro. que le pegan en Buenos Aires y que ahora es una banda que la pega, o sea, eso está, se escucha en todos lados y es lo que vamos a consumir, digamos. Porque Claro. no sé si vamos a consumir bandas de acá de Córdoba. Claro, O sí, sea, vos ves... incluso nosotros vienen, ¿no? mismos, digamos. o sea, Claro, como- nosotros mismos como consumidores pasa lo mismo, o sea, vienen una banda de Buenos Aires y llenan todo y tocan acá los fines de semana las bandas de Córdoba y te van por ahí, qué sé yo, 100 personas como mucho, qué sé yo, no sé, depende de quién sea y depende, pero bueno, pasa eso. Me parece importante lo que están diciendo, porque yo pensaba en los 90, o sea que es cuando yo desperté al rock, y pienso hoy en este contexto horrible con Milei y con toda la gente, bueno, el momento post pandemia tan horroroso que estamos viendo, y revalorizo mucho el encuentro y que el rock o las músicas que nos conmuevan sean una excusa para encontrarnos y para estar juntos y para forjar identidad, comunidad, algo así. Entonces me parece que es muy importante en los 90 y ahora como apostar a encontrarnos, a ir a recitales que encima son más baratos, pero a romper la inercia. Como yo dije, bueno, ahora quiero trabajar un poco menos porque estoy quemado de laburo y quiero ir a recitales, y si es alguna banda que me guste, que conozca, tipo de Buenos Aires, que viene, genial. Tipo, ahora Los Piojos yo estoy muy emocionado con todo y lo fui a ver a varios lados. Pero también venir a lugares, por ejemplo, acá Furia Mariposa, que hay varias movidas. O bueno, ir a lugares de gente del palo, pero que sea como esto, del subsuelo, del rock cordobés, y poder encontrarnos, porque me parece que es como indispensable. También porque Sí. estamos en una vida hiper redes horrible, donde tenemos una distorsión de nuestras representaciones, lo que vemos, cómo percibimos la vida, y cuando nos juntamos quizá con la música como excusa pasan otras cosas, ¿no? No sé. Sí, no, y te encontrás con cosas que son maravillosas. Yo salgo todo lo que puedo, así estoy también. No, Joven, pero digo... fresco. Así como ven, tengo 20 años y estoy hecho mí. Claro, así estoy con 20 años. No tiene 20 años. No, pero no, te encontrás con cosas muy buenas, o sea, hay algunas movidas que no te las esperás, digamos, que están sucediendo, pero bueno, también pasa eso, que sabes que los músicos están ahí como peleándola de una manera, Sí. y sí que en este tiempo es re importante. Yo creo, venía pensando en esto porque, bueno, a partir de esto de producir y qué sé yo, nosotros tenemos el sello Puta Vida, siempre digo nosotros porque se encaró siempre como una cuestión media colectiva, ¿viste? Y lo que está pasando ahora, como pasa, es que la gente está en problemas, lo colectivo, digamos. O sea, porque con las crisis, ¿viste? La gente está en modo supervivencia básica, todos metidos para adentro, pensando en uno mismo, en cómo zafar y cómo... Y bueno, y todo eso, por eso también coincido que es importante el encuentro, digamos, y tratar de resistir a este individualismo, digamos, que está tan puesto ahí, que no lo pusieron en la mesa, digamos, porque
nada, eso, estamos en modo crisis. Esto yo lo quería decir al comienzo y me olvidé por los nervios y demás, pero me lo hiciste acordar y me parece importante. A mí me parece muy relevante lo que dijo en un momento Ofelia Fernández, que decía, bueno, la política está toda rota, digamos, eso cada vez representa menos y demás. Como decía Cristina, ahora que hay que volver a representar, bueno, por ahora está representando poco, parece que está muy alejada de la vida de las personas, y ella decía, bueno, yo encuentro al deporte y a la cultura, al arte, como posibles regeneradores de una identidad, de un colectivo y demás. Entonces me parece que es importante, incluso yo creo que el rock o estos ámbitos donde vos estás generando, produciendo, tocando y demás, me parece que son espacios como muy, muy importantes, como jerárquicos para el poder pensar, bueno, acá podemos regenerar, encontrarnos, tomar fuerzas en este contexto tan complicado donde todos estamos tapando hueco y a veces no llegamos ni a tapar. Sí. No, y sobre todo yo creo que trabajando o sea, haciendo difusión en medios y todas esas cosas, digamos, este programa y lo que sea, yo siempre pienso esto, que es importante que también la gente de los medios acuda a los espacios, ¿viste? No lo he visto casi, lo he visto muy poco en la historia, digamos, no es algo que pasa ahora, sino siempre. Hay poca gente retratando esos espacios. Claro, ejemplo, sí. Creo que hace falta que estén, porque después no tienen idea lo que está pasando, digamos. Y por ahí invitan a alguien y qué sé yo, pero tampoco tienen idea de lo que está haciendo. Claro. O sea, está bueno estar empapado un poco de lo que sucede, digamos, en ese sentido, sobre todo si vos vas a estar comunicando sobre eso. Tal cual. Sí, en ese sentido yo lo que pensaba es como, ¿dónde está eso, digamos? ¿Dónde pasa ese under, ese subsuelo? ¿Por dónde están pasando esas cosas? Porque medio como que al haberse desarticulado tanto y muchos espacios que ya no están y que donde por ahí uno iba a ver bandas de Córdoba o hacer otro tipo de consumos, hoy no existen. Entonces, digo, ¿por dónde pasa esa escena hoy? Yo creo que pasa en distintos lugares, digamos, sí. Según quién organice, según el estilo de las cosas, pero qué sé yo, 990 todavía existe. Bueno, ahora está Un Mundo Feliz, que me parece que es el lugar, sí. Es el lugar por excelencia de Córdoba, así, sobre todo por por la política que tienen para con las bandas, la propuesta, qué sé yo, no les alcanza el tiempo, la vida para meter todas las bandas que quieren tocar ahí. Pero me parece fantástico. Bueno, ahí pasa un montón. Sí. Y después esto, qué sé yo, en lugares así, no sé, sigue existiendo pétalos donde tocan bandas de rock, de todos los estilos, digamos, pero de vez en cuando pasa, o sea, no de vez en cuando, todo el tiempo pasando cosas, digamos. Pasan muchas cosas también, eso es cierto. O sea, sí hay mucha movida en Córdoba, como que yo también pienso, a veces que quiero ir a dos lugares a la vez y no se puede desdoblarse todavía. Pero bueno, están, viste, como ahí hay movidas. Bien, hay como dos bastiones ahí, tipo 990, algo en el Abasto que todavía resiste. Sí, sí, después que el caso Babylon también existe, ya, o sea, no es lo que, es como creo que es más como una sala de conciertos, digamos, ahora, sí. Pero el que organice algo, ahí también pasan cosas muy interesantes, qué sé yo, es como que está todo ahí medio como disperso. Antes teníamos también capaz... Decías, bueno, voy a ver algo y ibas a la zona del Abasto. Claro. Ahora está Güemes, la zona del Abasto, bueno... el mundo que está en el centro. Sí, en el centro y todo, claro. Está más... Me parece que está bueno esto que dicen, porque parte de la apuesta, hablábamos de que esto quiere ser como, bueno, no sé, decíamos, por ejemplo, un programa tipo de combate, como el Indio decía que sus bandas eran de combate, bueno, que esto sea de combate. Y parte de combate es también reconocer las trincheras que tenemos. Me parece que es importante porque también yo creo que eso, hay un problema de percepción de redes, ¿no? Como que parece que que no existimos, que todo es malo. Y cuando uno va circulando por estas trincheras, aunque sean pequeñas y muy fragmentadas o eso, poco coordinadas, y de repente vi 2, 3 cosas al mismo tiempo y vos decís, ¿por qué no coordinan y articulamos? Porque no me da el cuerpo. Pero me parece que es importante ir reconociendo eso, porque son parte de la batalla, ¿no? Hablan de batalla cultural, para decir en realidad cómo quieren generar maldad, y me parece que parte de nuestra batalla cultural es esto, es poder reconocer nuestros lugares, darle lugar, bueno, un poco lo que hablamos al comienzo con la frase de Italo Calvino, o sea, reconocer qué no es infierno en este infierno, claro. Y poder darle lugar. Poder tener un espacio donde reconocerlo como algo propio, que regenere comunidad, que nos dé placer, ¿no? Que digo, en este contexto vale doble.
Totalmente, sí. Bueno, por lo menos pensar en esto, en los lugares en donde nos encontramos y después también darle la voz, esto que vos decías, de poder empezar a retratarlo, volver a tomarlo como una identidad y no simplemente como capaz un consumo, como bueno, no solo voy a ver una banda, sino que qué es lo que sucede alrededor de todo eso. Me parece como que nos diste una retarea. No, pero me lo tomo como algo así de pensar, bueno, esto necesita una voz, necesita poder volver a sentirse una identidad. Que creo que también la vuelta, las crisis, como lo decíamos y planteamos un poco el programa, las crisis vuelven a traer el rock de esa manera, como ese lugar donde se va a ir a discutir algo más. Che, Balti, una cosa, porque, no sé si querías decir algo. No. No, porque parte de estas trincheras vos nos comentabas una que va a haber ahora en unos días, el 19, Sí. la presentación de un Jueves, libro. Sí, ¿Querés la chusmearnos presentación qué del onda? libro de Martín Biagini es un historiador que le pintó hacer, como investigar el rap y el hip hop, digamos, en todo el país, él es de Buenos Aires. Y bueno, está haciendo un laburazo y en una de esas cayó a querer investigar el rap de Córdoba y escribió un libro sobre esto, digamos, con entrevistas a todos los personajes que estamos, o que estuvimos y que estamos, digamos, en la movida del rap. Así que nada, hizo un laburazo hermoso y lo va a presentar ahora el jueves 19 en la legislatura. Ahí Bien. te digo la hora porque Tiranos la data. tengo la data acá. Hablando de trincheras y poder compartirlas. Sí, jueves 19 de junio en el auditorio La Democracia, Auditorio La Democracia de la legislatura, en Avenida Olmos 580, ese que parece un... Bien, y si no en un tus redes va a un estar circo de también chapa. publicado. Sí. Sí, y también en tus redes va a estar publicado de última también. Sí, vamos a estar ahí tirando la data, porque vamos a estar haciendo un conversatorio, bueno, ahí toda esa movida. Mortal. La última, y después cerramos con el tema que vos elijas, Bueno. que ya creo que nos anticipaste un poco cuál sería. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, contaste un poco cómo está. ¿Cómo ves el futuro y en todo caso qué podemos hacer para que ese futuro no sea... Bueno, para que vengan buenos tiempos en algún sentido? Qué difícil ver el futuro. Pero no, creo que... espero que suceda esto de lo que estamos hablando, digamos, que se empiecen a tomar estos lugares como lugares de encuentro, que vuelva a suceder el encuentro, digamos, y la trinchera ahí en eso. Yo creo que puede suceder, digamos. Hay cosas muy interesantes que pasan. Una de las últimas que yo vi, por ejemplo, y que como medio flatado es, hay un grupo que se llama Botellas y Algo Más, no sé si los tienen. No. Sí. ¿Vos sí? Bien, me Bueno, sirve. es rock and roll, ahora te va a encantar también. Es rock and roll, o sea, medio Creo que lo vi punk la a rústica veces. incluso. Sí, pero lo que ellos están generando también una movida, digamos, como tienen mucho público con o sea, con bandera, todo, y tocan todos los días y lo van a ver todos los días, ¿me entendés? Sí. Como es algo que es increíble. Bueno, hoy, esta noche, bueno, no sé, bueno, pero tocan siempre. Y nada, eso es muy, muy bueno que pase, a mí me parece muy interesante ahí, como medio flashero, porque no pasa así con todos los géneros, digamos. Sí. Pero bueno, eso también es muy, muy del rock and roll, identidad rock and roll, ¿viste? Sí. Como... así que nada. Pegó un público que es bastante fiel, digamos. Sí, muy fiel. Sí. Sí. Y nada, re loco eso. Y ojalá que eso se multiplique y siga sucediendo, digamos, en el futuro y que suceda con los otros estilos. Pero bueno, eso también. Para mí es darle más bola a lo que sucede acá. Si le damos más bola a lo que sucede acá, yo creo que las otras cosas van a ir como sucediendo también. Pero bueno, yo estoy un poco cansado también del... De pelearla. No, del unitarismo. Ah. Un Estoy cordobesismo cansado del hip hop. Claro, estoy cansado de Buenos Aires, pero es que me entra a mí Sí. también, o sea, es como que, nada, te pones a ver y ves Blender, ves qué sé yo. Claro. Hay pocas voces de Córdoba, hay poca Sí, representatividad. y lo que hay es como, bueno, ya está, Sí. todavía está Jorge Cuadrado en la tele, No puede echa el ser. huevo, boludo, dale, en serio todavía. La otra vez, pues, una señora me habló y dice, no, pues ya lo había Cuadrado. ¿Hasta Señora. cuándo con Cuadrado no encerró ese antro? ¿sabes? Sí, mal. Bueno, creo que nada, que tienen que suceder estas cosas, digamos, y darle más bola a esto y qué sé yo, porque para bien de nosotros los artistas, para bien de los comunicadores, para bien de los espacios, para bien de todo, digamos. Entonces, bueno, nada, eso.
Mortal. Bueno, Balti, mil gracias por Gracias a haber ustedes por la sido el primer invitación. invitado de Subsuelos Cordobeses. ¿Con qué tema querés que terminemos? Vamos a terminar con uno viejo, pero que bueno, casi nunca Temazo. lo cosa. Sí, Tempestad, que es de Astal y mío, digamos. Bueno, está en YouTube, ahí se lo pueden ver. Tiene un video hermoso también. Bien, ahí lo ponemos sin video, Sin pero video. lo ponemos. Dale. Ahí va. Chao, chao. Sé que van a querer mi carne cuando no puedan tocarme. Esos buitres se distraen, siempre llegan tarde. Las fuerzas que me elevan no caben en sus cajones ni en sus flacas proyecciones llenas de hambre. Yo soy un hombre en el nombre del arte, trasciendo a tu asunto en un punto y aparte. No pueden ahogarme en el silencio y el olvido, mientras los míos hagan ruido. Arrastro mi ilusión de un lado a otro y noto que dejo rastro, porque lo veo en cada rostro. Me paro frente al monstruo cada día y le demuestro que no puede, que el duende es uno de los nuestros. Esto es para que aprendan tus caídos. Yo corro con la ventaja. Acabamos de escuchar Tempestad, el tema que nos dejó Balti, y ya vamos en el cierre, en la última parte, en el último momento del primer programa de Buenos Tiempos. Y ahora se viene otra columnista. Sí, bueno, en el despliegue impresionante que estamos teniendo, en esto artesanal, marginal, pero con un desarrollo impresionante, ahora tenemos por Meet a nuestra columnista estrella, a Sofi, desde Buenos Aires. Esto es un despliegue Sí, federal, nacional, federal. full federal, que es una compañera que podríamos describir muy del palo. Yo tampoco la conozco mucho, pero ya tengo un cariño impresionante por ella. La Mucha queremos. coincidencia. Yo no sé cómo, le decía cuando estábamos preparando esto, no sé cómo no nos vimos antes, cómo no nos conocíamos Capaz antes. que sí, viste, como que en algún recital nos En algún habremos recital cruzado, nos habremos- seguro, sí, sí. Mal, seguro. Entonces, bueno, ahí Sofi nos preparó una columna que tiene que ver con Cromañón y cómo pensar a Cromañón como el fin de los 90. Sofi, Buenas, ¿cómo andan? ¿cómo Gracias. Seguramente alguna vez te toqué el hombro y te pedí que me subas en algún tema. Eh, puede ser, puede la ser. idea de la columna un poco es pensar Cromañón. Siempre, bueno, muchos pensamos Cromañón hace 20 años, pero la idea es la urgencia que tiene en la actualidad pensar Cromañón, porque la masacre de Cromañón sucede como un reflejo del Estado totalmente ausente. Y ya que estamos en un momento en el que el Estado está haciendo todo lo posible por correrse de todos los espacios posibles, me parece que está bueno pensarlo para que no haya otros cromañones, que Sí, es nuestra bandera hace 20 años. Un poco para explicar esto de por qué Cromañón marca el fin de los 90, vamos a robarle un poco bastante a Hobsbawm su teoría del siglo largo y siglo corto. Él lo explico muy resumidamente y seguramente con algunos errores. El siglo corto lo ubica entre el siglo XX, digamos, como siglo corto, entre 1914 con el comienzo de la Primera Guerra y 1991 con el colapso de la Unión Soviética. Y eso hace del siglo largo un siglo que termina en 1914, pero que comenzó en 1789 con la Revolución Francesa. Bueno, el paralelismo que intentamos trazar es de la década del 90 como la década larga, empezando en 1989, cuando asume su primera presidencia Menem, y terminando con la masacre de Cromañón el 30 de diciembre de 2004. ¿Por qué marcamos el fin de la década del 90 en Cromañón y no en la crisis del 2001? Bueno, del 2000 ni hablar, ¿no? Digo, Sí. ¿por qué no la crisis del 2001 y sí el 2004? Creo que tiene que ver con el desencantamiento total y la ruptura total de la sociedad con el Estado. Esto durante los 90 sucedió a través de muchos hechos, todos igual de trágicos, igual de preponderantes en la historia. Creo que esos hechos, bueno, son 5. El último es la masacre de Cromañón. El primero es el asesinato de María Soledad Morales en 1990, que marca la ruptura de la sociedad con el poder político.
Después viene el asesinato de Walter Bulacio, que marca la ruptura de la sociedad con la policía. Después viene el caso del conscripto Carrasco, por ahí más conocido como Soldado Carrasco, pero a mí me gusta mucho remarcar que era un conscripto, que es en el 94, y marca la ruptura de la sociedad con el ejército. Y también el asesinato de José Luis Cabezas en el 97, que en realidad marca la ruptura de la sociedad también con el poder, como el caso de María Soledad Morales, pero con el poder esta vez, el poder real, no el poder político. Y de hecho, sacando a Cabezas, que es medio un muerto, que se tiran entre ellos, todos los otros asesinados son jóvenes. Y me parece que es algo que está bueno remarcar porque fueron rompiendo mucho los lazos que, bueno, ahora nos parece muy lejano, pero que había todavía con el ejército, que había todavía con la policía, ni que hablar con los años de poder político instalados, sobre todo en muchas provincias, para corrernos un poco de la ciudad de Buenos Aires. No sé si hay algo que ustedes quieran aportar al respecto o seguimos. No, podemos seguir, sí. Me parece importante, me parece como una discusión que nos ayuda a pensar esto que vos decís de terminar la década en el 2004 y no en el 2001, que pueden ser ambos sucesos, y me parece también, sobre todo importante, cómo vos vas hilvanando sucesos que claramente hicieron que quienes estuvimos en los 90 y éramos del palo del rock no teníamos mucha representación en otros lados, digamos. El que se vayan todos fue muy anclado en los políticos, pero también podría haber sido contra los empresarios, contra todos los sectores de poder, y claramente donde nos refugiamos para hacer trinchera y combate era en el movimiento del rock, en el movimiento ricotero. También por eso un poco hablamos al comienzo esta idea de que el rock no es solo un género musical, sino es un fenómeno cultural complejo, y en esas disputas que hay en el rock, bueno, muchos en los 90 nos ubicamos como de combate, diría el indio, en esos espacios, porque efectivamente se fue rompiendo, como vos decís, por estos sucesos, muchas relaciones, muchas representaciones con el Estado, ¿no? Con todas las partes del Estado. Sí, pensarlo Sí, como un evento, digamos, de clave para, bueno, ver cómo quedó esa sociedad, ¿no? Y cómo quedó esa relación con el resto de los poderes, o bueno, en este caso con el Estado, como un quiebre, digamos, ¿sí? Me parece muy interesante, así que no, te quiero seguir escuchando. No, pienso incluso que la crisis del 2001 es una demanda de la sociedad al poder político, esperando todavía que el poder político le dé una respuesta. Lo que pasa después de Cromañón es el desencantamiento absoluto, porque te das cuenta que el Estado no está presente, el Estado no te cuida. Es, bueno, lo que canta Callejeros desde el 2003, a la gente solo le ayuda a la gente. No sé si podemos escuchar un pedacito de esa canción, Fantasía o Realidad. Y a la gente, solo le ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que aún espere que la mano sea la del que lo gobierne. Bueno, es justamente eso, perdón. Qué temazo, Después de la ¿no? crisis del 2001, temazo. Después de la crisis del 2001, lo que se afianza es esta sensación de que a la gente solo le ayuda a la gente, y entonces aparecen las asambleas, los comedores o merenderos comunitarios, el trueque, muchas organizaciones de base, como, bueno, el poder político no está respondiendo. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Y por eso un poco también resulta para mí extremadamente doloroso pensar que todos los pibes y las pibas que fueron el 30 de diciembre a Cromañón en un acto de trinchera y de resistencia y también de disfrute, que es una trinchera muy enorme que a veces nos olvidamos de poner en valor, ya le estaban exigiendo al Estado presencia a través del rock. Claro. Esa era la manera que habían encontrado muchos pibes y muchas pibas de exigirle al Estado la presencia. De la misma manera que pienso que los pibes y las pibas que fueron el 30 de diciembre a Cromañón a escuchar una banda de rock y a exigirle al Estado algo, ya sabían que estaban solos. Qué fuerte. Sí, pero sí. Sí. Y también eso, como vos decís, ¿no? Explica un poco, bueno, ese acumulado, ¿no? El recorrido, la trayectoria de nuestro pueblo y de lo que somos. Explica un poco también en su recorrido lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Y que tenga algo de espacio, algunos planteos tan delirantes y tan jodidos para la gente. Sí, la noche de Cromañón es un antes y un después, porque
no tiene que ver estrictamente con las muertes, con la cantidad de muertes. Bueno, esto es una discusión que incluso hasta puede ser parecida a la discusión que se da sobre el número de desaparecidos y desaparecidas. Lo que marca un antes y un después en la sociedad de la noche de Cromañón es que el Estado te muestra la negligencia del Estado y después la impunidad del Estado con todos sus detalles. El Estado falla desde todos lados, falla desde el control, fallan los bomberos, falla el SAME, falla la justicia, todo falla. Esa noche todo falla y a la gente solo la ayuda a la gente. Bueno, ¿sabes lo que me hacía acordar mucho lo que está diciendo Sofi? En la pandemia, la idea de que el Estado te cuida y cómo eso fue quizás una oportunidad donde se podría haber reconstruido eso, y de hecho se reconstruyó en algún momento y después se desatendió la cuestión de la salud mental, se desatendió varios aspectos y terminamos, bueno, como profundizando eso que vos decís que en Cromañón se sintetizó de forma, bueno, tan trágica y tan lamentable. Claro, y que capaz que todas esas fallas que se fueron dando, digamos, que se pusieron en evidencia con la masacre de Cromañón, lo que venían a reflejar era toda esa estructura ya rota de estos eventos que vos venías planteando desde antes, de otros muertos, de otras fallas, de otros desencantamientos, son nada más que el reflejo de toda esa estructura rota, ¿no? Entonces, lo vemos evidenciado una vez más, pero como con mucha más profundidad y generan toda esta reacción, digamos, de la gente con el Estado y termina poniendo a la gente a hacer lo que tendría que estar haciendo ese Estado, digamos, que es esta búsqueda de esto, de que solo te ayuda la gente, solamente te ayuda el que está atravesado por lo mismo que estás atravesado vos y que está ahí y que lo vivió o que va a empatizar con vos. Y ese poder del Estado ya no existe y bueno, lamentablemente sí, capaz la pandemia podría haber sido un momento como para poder volver a decir, bueno, este Estado tiene que ser responsable, tiene que poder dar respuesta a todas estas cosas. Le dio en algunas cosas, en otras no. Y ese encantamiento, ¿vos sentís que no sé, capaz, sienten que puede volver a existir, digamos? ¿Puede la gente volver a confiar en esto? Cromañón yo siento que está como muy fresco, a pesar de que pasaron 20 años, 21 se cumplen este año. Siento que es algo que está muy fresco, que no nos permite por ahí reconciliarnos. Yo creo varias cosas. Principalmente que, bueno, todos estos hechos que nombraron tienen 3 puntos en común que siguen muy vigentes, por eso están muy frescos, porque tenemos todo el tiempo la sensación de que podría pasar otro Cromañón, que son la corrupción, la impunidad y la violencia. Y seguimos viviendo en una sociedad muy atravesada por las 3 cosas permanentemente. Y lo que dicen en relación a la pandemia, yo creo que un poco en realidad lo que pasa después de Cromañón es que, qué difícil, es que tomó mucha más preponderancia la idea de que el Estado no estaba, el Estado no nos salva, no nos cuida, no nos protege y tampoco nos da justicia una vez que suceden las cosas. Y entonces aparece un poco la idea del sálvese quien pueda. Y esa idea se terminó transformando a partir de la pandemia con me salvo yo que puedo, que es lo que estamos atravesando ahora. Sí, tal cual. Yo creo que, bueno, obvio que ese es un bardo, ¿no? Porque es el sálvese quien puede y también cierta expectativa, no sé con qué anclaje en la realidad de la gente, pero sí por lo menos el discurso que se intenta transformar en hegemónico de que la papa es el mercado, ¿no? Y ya sabemos que si el Estado no nos cuida y hay que reconstruirlo, recrearlo completamente, o no sé, hay que tener 1000 discusiones de qué hacer con cómo organizar la sociedad, sí sabemos que el Estado puede estar un poco en disputa o no, más allá de para dónde se incline, pero el mercado, bueno, es el horror absoluto. O sea, si hay algo que no va a cuidarnos, es gente que quiere acumular más riqueza, más poder y demás. O sea, me parece que, bueno, despejando la idea del mercado, hay que pensar eso del Estado. Bueno, también en los 90, Sofi, todo esto que vos decís, también por algo se generó una suerte de cultura del aguante, ¿no? Que obviamente hay que ver, hay que ser autocríticos con nuestra cultura del aguante, pero también que era una forma de aguantar realmente el descuido de, bueno, el insulto, el ataque de los mercados y el descuido del Estado, ¿no?
y cómo hacíamos para vivenciar, intentar vivenciar y tener espacios, como vos decís, de placer, de disfrute, en medio de una precarización de la vida insoportable, que que pasó en los 90 y pasa hoy también. Sí, quizás las tecnologías actuales atentan un poco contra la cultura del aguante, porque los pibes se encuentran de otra manera. A nosotros por ahora nos quedan, por lo menos hablo por mí, me queda un poco lejano. Digo, hablo de los pibes, ya yo no soy más los pibes, pero los pibes se encuentran de otra manera, que no es la manera que nos encontrábamos nosotros. El aguante era con el cuerpo, no atrás de una pantalla. Era el aguante de verdad, era cagarte de frío, viajar como el orto, era aguantar. Solo tenés que resistir, decía el Piti. Sí. Yo no sé, bueno, todo un debate, ¿no? Que ahora no vamos a alcanzar a desarrollarlo, pero que hay que ver, ¿no? Porque con este primer impacto de las redes, bueno, hay que ver de regular, porque toda la gente estamos con más o menos problemas de salud mental, entonces, de alguna forma, el encuentro se torna, que lo hablamos un poco en la entrevista anterior con el Balti y más, se torna más necesario encontrarnos. Los recitales, los encuentros motorizados por el rock y otros, pero hablamos acá del rock, bueno, puede hacer que sea como, bueno, unas trincheras indispensables, cada vez más indispensables, ese encuentro cuerpo a cuerpo. Sí, eso sin duda. También, bueno, es por ahí otra discusión y otra columna y todo, pero bueno, también hay que pensar qué pasó con el rock después de Cromañón, en qué se transformó el rock. También hablando del mercado, como retomando lo que estaban diciendo antes, como bueno, ¿qué lugar pasó a ocupar el mercado en el rock? ¿Y por qué ahora están resurgiendo un montón de bandas como Don Osvaldo, como La Renga, volviendo a ocupar posiciones que durante muchos años no pudieron ocupar? Disculpa, Sofi, tengo que mencionar otra vez a la banda que da título a este programa y que fue parte de mi juventud, La Vuelta de los Piojos, ¿no? ¡Qué locura! Por supuesto. ¡Qué Sí. locura! Hermosa locura, ¿no? Porque si no, también cómo soportar estos días. Bueno, también Sí, es la estamos zanahoria. viendo, claro, Mal. estamos viendo eso, Pero como digamos. cambió nuestro consumo del rock Sí. también, querés ir a ver a los Piojos, pero tenés que sacar la entrada 6 meses antes y la tenés que hacer una fila virtual de 12 horas y tenés que pagarla con tarjeta de crédito. Bueno, eso es lo que muchas bandas, como Don Osvaldo, como La Renga, siguen sosteniendo, de vender la entrada en un lugar físico, pero cambió el consumo de manera que vos tenés que planificar una cantidad de cosas que no es lo mismo que el rock de los 90 de vamos a la Puerta de Cemento a ver quién toca. Claro. Sí, cuando yo vivía en Buenos Aires, locuras, ¿no? Bueno, Sí. acá también. Acá también está locuras, claro, cierto. Acá era hacer las filas en la plaza, en toda la peatonal, que llegaban hasta la plaza San Martín, daban la vuelta, ranchar toda la noche. Yo pensaba cuando iba Pero a claro, ranchar eso ahí. también era colectivo. Vos Claro. también conocías gente y te encontrabas con gente en la fila para sacar la entrada. Totalmente. Bueno, sí. pero eso sigue pasando en los recitales en las previas, o sea, que hemos tenido recitales de los Gardeles, de los Piojos, digo los que estuve, La Renga, de los últimos que fui a ver, y la gente, Existe la yo no porque ya soy un ranchada, señor grande, claro. pero la gente está desde las 10 de la mañana, las que venían de otras provincias, y ahí estaba ese germen, El ese... asado abajo del puente en el Kempes. Sí, esa cuestión de la previa como comunidad, como generar identidad y crear espacios públicos, no estatales públicos, donde la gente se podía encontrar. Exactamente. Está bueno, es como un re tema para que lo charlemos capaz en otro momento también, lo podamos pensar y llevárnoslo como tarea, para poder pensar esto de cómo fue cambiando también la industria, ¿no? Porque bueno, ahora tenés muchísimas más plataformas, nosotros también como consumidores esperemos otro tipo de cosas, ¿sí? Vamos a pagar una entrada carísima, así que más vale que el show esté bueno. Sí, bueno. Entonces, antes que había un montón de otras cosas de fisuras que podían aparecer, bueno, también esto, digamos, nos la bancamos porque estábamos ahí, porque lo vivíamos y estábamos en la calle con eso. Y ahora no, ahora dentro de este consumo Porque ¿dónde individual. más íbamos a estar? Claro, Sí. sí, tal cual. Che, Sofi, ¿querés comentar alguna cosita más para ir cerrando? También sabemos que nos va a dejar un regalito para cerrar el programa de un temón también que habla de los 90, que describe los 90 como quizás ningún otro, pero ¿querés ir cerrando con algún comentario? No, un poco creo que la idea es esta, que lo que marca el fin de la década de los 90 es la masacre de Cromañón, porque perdemos completamente la ilusión. Vuelvo a citar a Callejeros, me es imposible no citarlos.
la ilusa que ve Salvación. Y me gustaría pensar que tenemos herramientas ahora que eso ya lo tuvimos que atravesar para que no vuelva a suceder. Y me gustó elegir la canción de Regalo, que me parece que pinta mucho la década del 90, también pensando en que no sea una canción de Callejeros, porque Cromañón, si bien le sucedió a Callejeros y ellos pagaron un costo altísimo por eso, Cromañón nos sucedió a todos. Bien. Entonces, ¿Querés creo que decir está que bueno correrse un poquito a veces de esa idea. 100%? Bueno, y gracias también por traernos esta reflexión que para mí, bueno, es indispensable, ¿no? Como vos decís, los 90, Cromañón y cuánto eso hoy nos impacta, o sea, y la importancia de pensar motorizados por el rock, bueno, de pensar, que no es tan común en esta Tal cual. época donde parece que todas las conversas son para domar a alguien y para joderle la vida al otro, y bueno, me parece que es importante encontrarnos, que esto sea una excusa también, buenos tiempos para encontrarnos y escuchar, por ejemplo, voces como la tuya que nos hacen pensar. Así que si querés compartirnos cuál es el tema con el que nos despedimos. El tema es La Birra, de Los Redondos. Hermoso, muchas gracias, Sofi. Gracias, Sofía. Gracias a ustedes. El mortahuesito y Mr. Ed van a saltar otra vez sin red. Se enrollan, se baten, se agitan y mojan en la verdad. Al comprar el pajarito, debieron preguntar tal vez cuánto costaba la linda jaula de la Bueno, acá estamos terminando el programa, luego de la Sofi. No puedo creer que ya llegamos al final Terminamos. del primer programa. Ay, qué sábado, ¿eh? Bien. Sí, fue una mañana con muchísimas cosas. O sea, pasamos como por muchos lugares, tuvimos invitados, tuvimos a la Sofi desde Buenos Aires, o sea, como completito, súper completo. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo lo sentiste? Ay, qué decir, estoy inmovilizado. Me siento, les decía recién, que está un poco como más limpio de peso, digamos. Claro. Porque ay, qué nervios que tenía. Bueno, ya lo dije 20 veces, Sí. ya me criticaron entre canción y canción que había dicho mucho. Pero bueno, también los chabones tenemos que expresar nuestros sentires. Está bien. Mariano Y- estuvo nervioso hoy. Sí, estoy muy nervioso. Pero no, la verdad que un placer absoluto y eso, me parece que poder un poco lo que nos proponíamos, creo que lo estamos cumpliendo en este primer programa, que es, bueno, encontrarnos, tener una Sí. excusa con el rock como bandera para encontrarnos, para pensar y para, bueno, que eso, encontrarnos y pensar, que no es poco, de una forma placentera. Así que, bueno, Sí, totalmente. Bueno, cosas que nos olvidamos de decir más temprano. Este programa que se llama Buenos Tiempos va a salir por Spotify y por YouTube. En este caso, en el YouTube el canal de YouTube de El Espacio Furia Mariposa, que lo pueden encontrar como Espacio Furia Mariposa. Y nos pueden seguir también la radio, o sea, todas las producciones del Espacio Furia Mariposa en Instagram como furiamariposa.radio. ¿Qué más? Me estoy olvidando. también tenemos el Instagram novedoso de Buenos Tiempos del programa, Sí. que lo pueden chusmear. Y también vamos seguramente a abrir un TikTok, que yo no sé porque no tengo TikTok yo personal, pero que Sí. va a estar. Así Esa que decisión también, de producción. sí, Bueno, vamos a tener TikTok porque, bueno, tenemos que promocionarnos, chicos, también. porque en los Queremos nervios de la llegar a que- juventud hay más información del Claro. futuro que la que podemos tener nosotros, que somos gente que ya... Bueno, lo vamos a hacer. Sí, pero bueno, eso, y después lo que invitamos, como siempre, obviamente, que a este video le den me gusta, compartan si les gusta, también en las redes, en el Instagram y demás. Obviamente eso invitamos porque sirve a, bueno, a habilitar la comunidad, a compartir más, a encontrarnos más. Como hemos dicho, la idea acá no es para nada pegarla, no tenemos ninguna fantasía, como hemos hablado, de ser exitosos o exitosas así, sino que solamente queremos que esto crezca, que nos encontremos más y que permita enriquecer el pensamiento del otro y poder hacernos mejores preguntas, bueno, juntes. Eso, sí. Todos sabemos a qué persona le podemos pasar el link de este video. O sea,
sabemos que las personas con las que compartimos esta pasión con la música, entonces, nada, eso, compártanlo con la persona que saben que les va a gustar y tengan los debates, tengan las conversaciones en los comentarios de YouTube, por ejemplo, así nos ayudan. Eso se dice, cierto. Y bueno, eso, nos despedimos hasta el próximo sábado, agradeciendo un montón a toda la gente que se ha sumado y al espacio Furia Mariposa, la radio Furia Mariposa, que nos dio casa, lo cual no es poco. Estamos luchando por tierra, techo y trabajo en muchas casas, así que acá nos han dado techo, lo cual es espectacular. Es un montón, sí. Bueno, muchas gracias y nos vemos el sábado que viene. Gracias, Marian. Gracias a todos. Nacimos.